Relación carbono-nitrógeno. Como vimos, el carbono es el constituyente fundamental de la materia orgánica y el nitrógeno es otro componente muy importante, imprescindible para los vegetales, nutriente esencial, macronutriente, e imprescindible también para la microbiota, que es el que hace los procesos de movilización, inmovilización, mineralización, descomposición. Ahora bien, podemos hablar de la relación carbono-nitrógeno en los suelos, fundamentalmente en el humus del suelo, que es muy constante para cada tipo de suelo y para cada horizonte, aunque puede variar temporariamente con la incorporación de residuos, sobre todo si esto es en cantidades importantes. Como valores extremos podemos hablar para diferentes situaciones en el perfil y en el mundo, entre 6:1 y 16:1, y como valores frecuentes en horizontes minerales superficiales y en climas templados, húmedos y subhúmedos, como es el caso de Córdoba, el centro de Córdoba, entre 9:1 y 12:1. En este caso recordamos, en estas relaciones carbono-nitrógeno medianamente estrechas, que están relacionados con procesos de mineralización lenta. Por otro lado, en residuos, esta relación es muy variable y que depende de muchas cosas, como el tipo de residuos, según sean vegetales, animales, estiércoles, su estado de descomposición, el estado del residuo vegetal respecto a si es fresco, húmedo o seco y maduro, y en el caso de vegetales, el órgano de que se trate. Y en este caso recordamos, de residuos de mineralización rápida. Muy sintéticamente, el ciclo del nitrógeno en el sistema suelo-planta, en el costado de la izquierda tenemos los componentes orgánicos y en el sector medio y de la derecha los componentes inorgánicos. Que haya más o menos uno u otro, que las velocidades sean mayores o menores, esto depende, además de las condiciones ambientales y edáficas, de la relación carbono-nitrógeno. ¿Sí? Entonces, conocer estas relaciones nos ayuda a entender procesos, si va a haber o predecir mineralización neta o inmovilización neta, entre otras cuestiones. Entonces, la materia orgánica del suelo tiene diferentes estados de descomposición. Es un material activo que se degrada, se mineraliza, se inmoviliza, se renueva. Si bien predomina el humus, que es la porción más estable en un suelo mineral, pero a su vez este es un material muy heterogéneo con diferentes composiciones y pesos moleculares. En términos generales, sea para el suelo, residuos más o menos procesados, descompuestos, decimos que a menor relación carbono-nitrógeno, más degradada está la materia orgánica y por lo tanto más estable y madura. Retomando los ejemplos de los análisis de perfiles en cartas de suelos, vamos al apartado de componentes orgánicos y vemos que la última línea, la relación carbono-nitrógeno, como bien dice el término, es una relación, no tiene unidades y surge de dividir el contenido de carbono orgánico respecto al nitrógeno orgánico. En este caso la serie cativo con un contenido de 9 en el horizonte superficial y
menor en el horizonte AC subsuperficial. Acá tenemos otras dos series de suelo. A la izquierda la serie Manfredi, como ya vimos, una posición del relieve un poco más baja respecto a un cativo, media loma normalmente, con mayor acumulación de humedad y por lo tanto con mayor contenido de materia orgánica y de nitrógeno total. En este caso, la relación carbono-nitrógeno es un poco mayor que un cativo, 11,5 a 1. No siempre se pone la relación a 1, sobre todo en las planillas de análisis de cartas de suelo, pero siempre nos estamos refiriendo a una parte de nitrógeno. Por ejemplo, la serie de Manfredi nos está diciendo que cada 1 kilo de nitrógeno orgánico en el horizonte AP hay 11,5 kilos de carbono orgánico. A la derecha tenemos la serie Marco Juárez, en un clima más húmedo, factor formador clima acá tiene una importancia, marca diferencia respecto al contenido orgánico en todo el perfil respecto a la serie Manfredi Oncativo. No tenemos expresada la relación carbono-nitrógeno, pero la podemos calcular muy fácilmente haciendo el cociente entre el contenido de carbono orgánico, 1,9 por ejemplo para el AP y 0,18 nos da 10,5 a 1. ¿Sí? Esto es importante entender y recordar que no siempre las relaciones carbono-nitrógeno son enteras. Acá van dos ejemplos, 11,5 a 1, 10,5 a 1, puede ser 10,2 a 1. Algunas relaciones carbono-nitrógeno de diferentes materiales orgánicos, de diferente origen. En la parte superior son materiales ricos en nitrógeno, diferentes estiércoles, restos vegetales. En la parte inferior, materiales ricos en carbono, normalmente más secos, más marrones, menos verdes. Y en la parte del medio tenemos el rango, que lo vamos a ver ahora, el rango límite entre donde predomina la mineralización o inmovilización neta, según sea menor a 20 a 1 o mayor a 35 a 1. También está el rango óptimo que separa estos fenómenos y deseado para el compostaje. Yendo a ejemplos más agrícolas, acá tenemos la relación carbono-nitrógeno de diferentes materiales, más ricos en nitrógeno, una fabácea como el trébol blanco, por eso la relación carbono-nitrógeno es más estrecha, y cuando vamos a paja de cereal, el resto de maíz, si bien estos son variables, podemos hablar de relaciones de 71, 81, 61. Volvemos a una fabácea, en caso de residuos de soja, una relación posible puede ser de 25 a 1. Por otro lado, en términos generales, podemos hablar de la materia orgánica del suelo, en relaciones 10 a 1, y de la biomasa microbiana de 8 a 1, si bien estos contenidos son muy heterogéneos según se trata de actinomicetes, bacterias u hongos. En esta imagen se presenta qué es lo que sucede en el proceso que denominamos mineralización rápida cuando realizamos alguna incorporación
de material vegetal en el suelo con una relación amplia de carbono-nitrógeno, como puede ser paja de trigo 61, en la imagen superior, como en el tiempo, que son semanas, puede ser algún mes, esta relación cada vez es menor. Partimos de una situación de inmovilización neta, o sea que predomina la formación de compuestos orgánicos a expensas de elementos inorgánicos, y termina predominando los fenómenos de mineralización neta, de mineralización, o sea, liberación de elementos en forma de algunos compuestos simples, como puede ser el nitrato, azufre como sulfato y otros elementos importantes. Porque es que en este tiempo relativamente rápido hay una disminución de la relación carbono-nitrógeno. Bueno, básicamente porque hay una gran pérdida de carbono en forma inorgánica, como CO2, que desaparece del sistema suelo-planto, se libera a la atmósfera. Entonces, de esta manera, cada vez hay menos carbono, y suponiendo que la cantidad de nitrógeno se mantiene, o que las pérdidas gaseosas o eventualmente lixiviadas son nulas o mínimas. En la parte de abajo de la imagen se ve la evolución del CO2, que básicamente eso es lo que está mostrando actividad microbiana. Una forma de medir actividad microbiana en los sistemas biológicos es medir respiración, y esto es liberación de CO2. Eso está mostrando la gran multiplicación de la microflora responsable de este proceso, y cómo esa evolución de un pico luego se reduce, y en la medida que se reduce coincide con una liberación de nitrógeno mineral, nitrógeno como nitrato, y en este caso el nivel final es mayor que el inicial, porque a las cantidades iniciales que tenía el suelo se le está agregando luego de algunas semanas o meses el nitrógeno que se mineralizó a partir de los residuos incorporados. Acá la imagen un poco más simplificada, en lugar de aparecer un rango en el límite entre inmovilización neta y mineralización neta, que ya vamos a ver por qué hay un rango, acá aparece simplemente una línea, pero la idea es mostrar en el costado izquierdo diferentes ejemplos de residuos de trigo, maíz, con relaciones altas de carbono-nitrógeno, o más estrechas como puede ser pasturas y la alfalfa.